porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 103 responderemos todos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos: envía, Señor, tu Espíritu a revenir la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Todos: envía, Señor, tu Espíritu a revenir la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Todos: envía, Señor, tu Espíritu a revenir la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Todos: envía, Señor, tu Espíritu a revenir la tierra. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa,
donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que los perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, para que la presencia del Espíritu Santo se haga vida en nuestra vida, para que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe. Hoy que la Iglesia recuerda la venida del Espíritu Santo y celebra este acontecimiento que pasó el día de Pentecostés. Que todos los días ustedes y yo podamos invocar la presencia de Cristo. Que todos los días ustedes y yo podamos invocar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que impulsó a la iglesia misionera, a la iglesia a la calle, a la iglesia a salir. Hoy vamos a invocarlo para que Él, como todos los días, nos dé la gracia de poder predicar con valentía y sin miedo. Por eso les invito en este día a que digan después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy domingo 31 del mes de marzo. Compartimos el mes de Pentecostés, día de Pentecostés. Compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les invito a que vayamos a la palabra de Dios de una vez. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Para que ustedes y yo veamos lo que sucedió el día de Pentecostés. Y para que ustedes y yo hagamos Pentecostés todos los días de nuestra vida. Padre, que solamente es hoy que el Espíritu Santo baja y viene y actúa. No. El Espíritu Santo actúa siempre, en todo momento y en todo lugar. Vamos a ver con la Biblia hoy, oigan, con la palabra de Dios, con los textos del Evangelio de hoy y otros textos. Vamos a ver claramente algunas acciones o algunos momentos en los que el Espíritu Santo ha actuado. Hoy de manera especial, día de Pentecostés.
pero vamos a ver varios. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 1 y siguiente, que es la lectura que ustedes y yo leímos hoy, que escuchamos hoy. Presten atención, oído al tambor, paren la oreja. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Habían pasado alrededor de unos 50 días de la muerte de Jesucristo. Los discípulos estaban en duelo, estaban tristes, algunos habían visto al Señor. Primera de Corintios por allá, 15:5 dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Otros no lo habían visto, se le había aparecido a algunas mujeres. Estaban reunidos todos, pero había algo bonito, que estaban todos en un mismo lugar. Y en un mismo lugar significa que están pasando por las mismas situaciones. Que si uno tiene hambre, todos tienen hambre. Que si uno tiene sed, todos tienen sed. Que si uno tiene luz, todos tienen luz. Que si uno tiene aire, todos tienen aire. En un mismo lugar significa que estaban todos al mismo nivel. Que estaban todos en el mismo sitio. Jesús todavía no había aparecido. Algunos decían que sí, otros decían que no, se le apareció a algunas mujeres, pero a todos todavía no lo habían visto. Oye, el día de Pentecostés, habían pasado ya 50 días, todos reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido, escuchen, que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Pregunto, ¿en qué sitio estaban reunidos los apóstoles? En una casa. ¿Dónde? En una casa. Repito, ¿en qué lugar estaban reunidos los apóstoles el día de Pentecostés que se oyó el ruido y vino el Espíritu Santo? En una casa. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña que el Espíritu Santo puede ir hasta su casa, que el Espíritu Santo puede llegar donde quiera, a donde usted lo invoque. Sí, solamente el día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo baja y viene sobre nosotros. No, cada vez que lo invoquemos. Ya hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el bautismo? San Marcos capítulo 1, versículo 4 y siguiente. Cuando Jesús salió del agua, vio que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y se posaba sobre él. El día del bautismo recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? El día en que el Espíritu Santo impulsa, el día en que el Espíritu Santo anima en las casas a los discípulos para que salgan a predicar. Hoy debe ser el día en que ustedes y yo tomemos la decisión de convencernos de que los buenos somos más, y es la hora de evangelizar, es la hora de predicar, es la hora de llevar la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo hemos recibido. El Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida. Muchas personas haciendo vigilia, muchas personas haciendo oración, excelente. Pero no solamente es hoy que el Espíritu Santo viene a nosotros, es siempre que lo invoquemos, Él nos asiste. ¿Y dónde debemos invocar la presencia del Espíritu Santo? En las casas, en la familia. Y oye, no por casualidad estamos en cuarentena, en pandemia, en tiempo de estar en casa. Es porque Dios ha querido que este Pentecostés lo vivamos en la casa, que hoy se reanime el Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestro hogar. Padre, yo creo en Dios. Lo felicito. Yo creo en la Virgen, yo lo felicito, lo creo en los santos. Pero ya invocó la presencia del Espíritu Santo. Ya ha llamado al Espíritu Santo. Todos los días. Usted no ve que cuando vamos a comenzar la oración del Evangelio del día, la predicación, siempre el Padre Marcos hace una oración al Espíritu Santo, siempre. Lo invoco para que venga sobre nosotros y le pido que haga de nuestros corazones tierra fértil para sembrar la semilla de la palabra. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se postraron sobre ellos.
Se llenaron todo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les inducía a expresarse. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, se posaron sobre ellos como lenguas de fuego, como llamas de fuego, y entonces empezaron a hablar en otros idiomas. Y entonces es aquí donde ustedes y yo, católicos, pensamos que la única persona que tiene el Espíritu Santo es aquella que habla en lenguas, que es aquella que habla en otro idioma. No. Que es aquella que dice, yo no, bueno, ustedes saben cómo hay las personas que hablan lenguas, con todo el respeto, pero no es la única forma de manifestación del Espíritu Santo. No lo es. ¿Usted quiere conocer algunas formas de manifestación del Espíritu Santo para que usted se dé cuenta que no es la única? Por ejemplo, abra tu Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 41. Búscalo, léalo conmigo, para que usted pueda ver que no solamente la acción del Espíritu Santo se reduce en hablar en lenguas. No. Que no solamente la acción del Espíritu Santo se reduce a aquellas personas que hablan lengua, y los que no hablamos en lenguas, entonces eso no, un error. Y si hay personas que escuchan el Evangelio del día y piensan que solamente es por hablar en lenguas, como han enseñado los protestantes y como algunos católicos se han confundido, sepan que no. San Lucas capítulo 1, versículo 41. Presten atención para que ustedes se den cuenta cómo actúa el Espíritu Santo, no solamente hablando en lenguas, actúa de diferentes maneras. Oído al tambor, paren la oreja. Vamos a leerlo desde el capítulo 40, San Lucas 1:40. Escuchen. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, María. Apenas oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Oído al tambor, paren la oreja. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que bajó el día de Pentecostés e hizo que los discípulos hablaran en lenguas nuevas, fue el mismo Espíritu que bajó a Isabel para expresarse de esta manera con la Virgen María. Es más, cuando el Espíritu Santo habló en las lenguas nuevas, lo entendía la gente porque sabía los idiomas, ya lo vamos a ver. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona y habla en lenguas, ¿quién las entiende? Poquitas personas, si acaso hay algún intérprete. Ahora, ¿usted quiere saber una acción del Espíritu Santo que podemos vivir en este día y podemos hacer en este día? Oigan, estamos leyendo San Lucas 1:41. Apenas oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Oigan, y exclamó en alta voz: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Usted quiere ver una manifestación del Espíritu Santo? Cuando una persona reconoce que Jesús es bendito, pero que María también es bendita entre las mujeres. En español, se lo explico para entenderlo. En este día usted no puede dejar de rezar el Santo Rosario. Sí. No debe dejar de hacer oración. Sí. En este día y siempre toda tu vida. Por eso el Santo Rosario es bíblico y fue el Espíritu Santo quien guió a Isabel para decirle a María: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, si viene una persona a oponerse en contra del Santo Rosario, no puede decir: yo soy portador o tengo el Espíritu Santo. Si hay una persona que se opone y dice barbaridades en contra de la Virgen María, de aquella que el Espíritu Santo dijo que era bendita entre las mujeres, entonces no puede decir tener el Espíritu Santo. Entonces los católicos no nos podemos engañar y solamente pensar que el Espíritu Santo se da en aquellas personas que hablan en lenguas. Fíjense,
Y ahorita, antes de continuar, si usted lee el Evangelio de hoy, que está tomado de San Juan capítulo 20 versículo 19, y hoy quiero hablarles de la acción del Espíritu Santo, porque es que la gente se preocupa y dice: yo no tengo el don de lengua, y como no tengo el don de lengua no tengo el Espíritu Santo. Pues reza el Santo Rosario. Ahí está la acción del Espíritu Santo, diciéndole a María que bendita es la mujer, entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. San Juan 20, 19 y siguiente. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Jesucristo había muerto. Jesucristo resucitó. Los apóstoles estaban asustados. Estos mismos que después de 50 días, Jesús se les apareció a través de la presencia del Espíritu Santo. Jesús manifestó al Espíritu Santo: me voy, pero les enviaré el Consolador. Tenían miedo, estaban asustados, estaban con las puertas cerradas. Eso significa que el ser humano sin la acción del Espíritu Santo no funciona, no sirve para evangelizar, no sirve para predicar. ¿A usted no le ha pasado que le ha predicado a la gente y nadie le hace caso? Y nadie le quiere oír, y nadie le quiere escuchar. ¿Sabe qué le ha faltado? Invocar la presencia del Espíritu Santo y hacer oración. Esa es la clave. No se la diga a nadie. Vívala usted. La clave para que las personas abran las puertas, rompan las cadenas, para que las personas pierdan los miedos, es invocar al Espíritu Santo. Y esto no solamente se hace hoy, día de Pentecostés, se hace siempre, en todo momento. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Oigan, de nuevo Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. La paz es símbolo de la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo. Cristo apareció y los discípulos tuvieron paz. Cuando usted se hace presente en el Santísimo a hacer oración, cuando usted se hace presente con Cristo, hace oración, tiene un contacto con Él, tiene paz y tranquilidad. Que llueve, truene, relampaguee, caiga lo que caiga, usted está tranquilo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Eso es tener paz en Cristo. Miren, otra presencia del Espíritu Santo. No solamente es en lenguas, no solamente es hablar en lenguas, no, oigan. La paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Cómo podemos recibir la presencia del Espíritu Santo? Oye, y si hay personas que dicen: es que solamente es hablar en lenguas y hablar en lenguas y es la presencia del Espíritu Santo, sepa que eso no lo dice la Biblia. El día de Pentecostés fue uno de los días en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Pero les estoy mostrando el día en que la Virgen María, el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María para quedar embarazada. El día en que Jesucristo resucitado le dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados a través de la acción del Espíritu Santo. Y esa es la acción del Espíritu Santo. No solamente es hablar en lenguas, para que ustedes y yo no nos limitemos allá. Oigan, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: oído al tambor. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Se lo explico en español. ¿Cómo más podemos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro hogar? A través del perdón de los pecados. Y esa oportunidad, ese don, Dios se lo dio a los sacerdotes, a los curas, a los párrocos. Nos ha dado el don de en su nombre perdonar los pecados. Y ese perdonar los pecados lo hacemos bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso, si usted escucha a alguna persona que dice: es que solamente es hablar en lenguas los que pueden recibir el Espíritu Santo, no más. La palabra de Dios enseña que a través del perdón de los pecados, la acción del Espíritu Santo es la que se encarga de borrarlos, que se encarga de perdonarlos, de quitar los pecados. Por eso Jesús llegó a decir: todo pecado será perdonado, menos el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? El que no tiene perdón, aquel que usted no se confiesa por no creer en la confesión.
Aquel que usted no dice por no haber creído en lo que Cristo dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Otra acción, tercera acción del Espíritu Santo que nos está mostrando la palabra de Dios hoy. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 y siguiente. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Y escuchen lo que viene. Para aquellas personas que solamente creen que el don es hablar en lenguas y esa es la forma de tener el Espíritu Santo. No, oigan, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones hay muchos. No solamente es el don de lenguas, el que la gente habla. Es más, si usted se pone a ver y usted busca en Primera de Corintios, capítulo 14, búscalo conmigo, Primera de Corintios, capítulo 14, desde el versículo 1 y siguiente, usted se va a dar cuenta que hay dones más importantes que el don de lenguas. Sí, hay dones más importantes que el don de lenguas. Sí los hay. Lo que pasa es que ustedes y yo hemos pensado que lo más importante es el don de lengua. Y eso no lo dice la Biblia. Y por eso hoy estoy utilizando la Biblia para que usted lo pueda comprender. ¿Qué es lo que recordamos hoy? La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? No la forma más importante en cómo se manifestó el Espíritu Santo, sino una forma de manifestación del Espíritu Santo que es el don de lengua. Les mostré el de la Virgen María. Les mostré el de Jesucristo a los apóstoles. Les estoy mostrando que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Y ahora les muestro con 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 que hay dones más importantes que el don de lengua. Padre, o sea que el que tiene el don de lengua no es importante. Sí, pero hay unos más importantes. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Para aquellas personas que solamente piensan que el don de lenguas, que el don de lenguas, que el don de lenguas, que el don de... y otros que tienen una lengua que es un don. Oye, o escucha. Procuren alcanzar ese amor y aspiren a los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. ¿Cuál es el don que nos invita a Corintios? A alcanzar el don de la profecía. Y nos enseña que más importante, al que debemos apuntar es al de la profecía. ¿Y qué es la profecía? La predicación de la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, el difundir la palabra de Dios. Como el Padre me envió, así los envío yo. El mandato misionero, aquello que Jesús enseñó en Mateo 28, 18 y siguiente. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Bautícenlos y después enséñenlos. La profecía, oigan, aspiren sobre todo al del profecía. Porque aquel que habla en lengua incomprensible no se dirige a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. Porque aquel que habla en lengua recibe un beneficio personal y se comunica con Dios. Está bien. Pero escuchen este don. Oigan, en cambio el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. ¿A qué nos invita Pablo hoy? A la exhortación, edificación y reconfortar a las personas a través del don de la profecía. Hay diferentes dones. Volvemos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cambio, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien de todos. Oye, usted tiene dones que Dios le ha dado. Dios le ha dado carismas
Y en este día de Pentecostés usted debe saber cuál es y colocarlo a producir ese talento que Dios le dio. Dios le dio el don de la música, vaya a cantar en la iglesia. Dios le dio el don de la lectura, vaya a leer en la iglesia. Dios le dio el don de la profecía, de la predicación, vaya a predicar en la iglesia. Dios le dio el don del servicio, vaya a servir en la iglesia, porque todos los dones sirven para la edificación de todos, no de uno solo, sino de todos. Oigan, entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otros idiomas según el Espíritu les inducía a expresarse. El don de lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Que el de la profecía es más importante y debemos aspirar, sí. No podemos decir que solamente la gente que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. No, es incorrecto. Que hoy solamente va a venir el Espíritu Santo y ya no va a venir más. No, es incorrecto. El Espíritu Santo viene en ayuda nuestra cada vez que lo invocamos. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Oigan, al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno oía hablar en su propio idioma. Eso es la acción del Espíritu Santo. Ese es el don de lenguas. Si en la Torre de Babel se confunden las lenguas, si en la Torre de Babel cada quien entiende lo que le parece, ahorita, con la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés y la manifestación del don de lengua, la gente debe entender la palabra de Dios. Gente venía de todos lados. Y escuchen, había gente de diferentes lugares, de diferentes idiomas. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos prosélitos. También hay cretenses y árabes. Sin embargo, cada quien oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. De las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Qué debemos hacer en este día de hoy en adelante? Hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Sí. Usted le tiene que hablar a los niños de las maravillas de Dios en el lenguaje de los niños que puedan entenderle. Usted tiene que hablarle a los esposos de las maravillas de Dios en el lenguaje que los esposos puedan entender. Usted tiene que hablarle a las esposas de las maravillas de Dios en el lenguaje que ellas puedan entender. Usted tiene que hablarle a sus hijos en un lenguaje que puedan entender. Mire, yo admiro al Papa Francisco y el trabajo que está haciendo. Lo admiro. Es impresionante cómo el Papa está transmitiendo en italiano, en latín o en español, y en todo el mundo hay traductores, hay personas diciendo. Hay un canal que he estado viendo, se llama Amigos del Papa. Y si usted se pone a ver, hay un traductor, el Papa hablando en italiano y el traductor hablándonos en español. Y nosotros que no hablamos italiano, entendemos el italiano porque nos hablan en español. ¿No es la acción del Espíritu Santo? ¿Y de qué habla el Papa? De las maravillas del Espíritu Santo, de las maravillas de Dios. ¿Qué es el don de lengua? La comunicación de las maravillas de Dios en nuestro idioma para que la gente lo entienda, para que la gente lo comprenda, para que la gente lo analice. ¿Y cómo se alimenta ese don? Con el don de la profecía, de la predicación de la palabra de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender. Que si hoy recordamos el día de Pentecostés, es para que ustedes y yo aprendamos que no podemos trabajar solos. Debemos siempre buscar la compañía del Espíritu Santo, todos los días. Una vez al año la iglesia recuerda el Pentecostés y con el Pentecostés ustedes y yo nos animamos, nos impulsamos, vamos manos a la obra para trabajar sabiendo que los buenos somos más y que es la hora de evangelizar. Pentecostés no es solamente un día, Pentecostés es siempre, venida del Espíritu Santo es siempre a nosotros. Siempre debemos recibir la acción del Espíritu Santo y trabajar, evangelizar. Porque es fácil decir, solamente hoy voy a invocar al Espíritu Santo. Y los otros días, los 364 días del año, ¿qué va a hacer? Esos días no. Oye,
El Espíritu Santo hay que invocarlo siempre, antes de comenzar nuestra tarea, antes de comenzar nuestro día, antes de comenzar nuestra predicación, antes de comenzar nuestro trabajo. El Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda, dándonos dones, dándonos carismas, dándonos talento. Y no es más importante el don de lengua que el don de la profecía. Y si usted tiene el don de lengua, usted debe tener un intérprete para que esa persona la comunique. Si no, deben callar las lenguas y hablar los que predican, los que profetizan, para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo, como lo está haciendo el Papa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Feliz día de Pentecostés y un feliz día. Vamos a orar hoy por todos los seminaristas. Hoy es el día de los seminarios y los seminaristas en el mundo entero. Al final les dejo un video para que compartan con los seminaristas en el seminario y para que compartan con la gente en Santa Rosa. Dios le bendiga. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.